Hola, soy Rebeca Mirandrio, becaria de Hunter Mellon Arts en la colección Frick. Hoy vamos a estar mirando de cerca una pintura de Edgar Degas titulada El ensayo o El rehearsal de 1878. Degas combinó sus habilidades de dibujo con pinceladas sueltas y brillantes colores de aceite para capturar un momento en el tiempo que representa a tres jóvenes bailarinas y un viejo violinista ensayando dentro de un estudio de ballet. A primera vista, esta pintura puede parecer simple e incluso inconsecuente en su tema. Sin embargo, tras un examen más detenido, el ensayo se revela como un excelente ejemplo de la modernidad que los artistas impresionistas como Degas buscaron capturar. El ensayo es una pequeña pintura que ofrece una vista íntima de tres bailarinas en gran battement à la seconde. Esta posición de ballet requiere que la bailarina mantenga equilibrio en una pierna mientras que la otra se convierte en una extensión lateral hacia arriba, comenzando en la cadera. Aunque esta posición se ve sin esfuerzo, sabemos que esto llevó horas de práctica y gran esfuerzo para sostener. Las bailarinas se escalonan en una forma triangular, cuyo ápice retrocede hacia el fondo y está marcado por la bailarina de cinta azul. Los otros puntos de esta formación están indicados por una segunda bailarina con mallas de color rosa y una tercera que lleva un lazo de cinta amarilla alrededor de su cuello. Aparte de estos brillantes tejidos que distinguen a cada bailarina, todas llevan una falda de tul y corpiño blanco. Mirando más cerca sus trajes, notamos que el material pintado de sus vestidos consiste de muchos colores no blancos, tales como tonos de beige y gris. También podemos ver una multitud de colores pintados en el violinista que permanece fuera de la formación triangular de las bailarinas y está enclavado en la esquina inferior izquierda del lienzo. Acercándonos a la mano derecha del violinista, notamos algunas marcas de escotilla blanca en el dorso de su mano y algunos rastros de rosa cerca de sus nudillos, así como verde, amarillo y marrón en las áreas de su muñeca. En esta proximidad, su violín castaño rojizo ya no parece brillar con luz. En su lugar está marcado con manchas de color gris y blanco. La sutil variedad de los colores es similar a los varios fragmentos de figuras que Degas usó para crear lo que ahora vemos en esta pintura. El violinista, por ejemplo, fue una síntesis de estudios previos de Degas sobre violinistas que había dibujado desde diferentes ángulos. Las radiografías de esta pintura revelan que Degas también había jugado con la colocación de cada figura antes de aterrizarlas en los lugares donde las vemos hoy. Un aspecto interesante de esta pintura es que el punto de vista está fuera del centro y se inclina hacia el lado derecho del lienzo. Esta direccionalidad se ve realizada aún más por una pierna recortada de la cuarta bailarina, cuyo rostro no podemos ver, y sugiere que hay más allá del lienzo. Otras pinturas de Degas sobre este tema, como el ensayo en los museos de Harvard y el ensayo en el vestíbulo en el Museo Shelburne, nos dan una mejor comprensión de lo que parecía este cuarto. En estas pinturas, las pinceladas de Degas son más estrechas, las líneas son más prominentes y sus colores contienen más pigmento, lo que representa una imagen menos borrosa del estudio donde podemos ver vislumbres de verdor y el azul cielo de París a través de las largas ventanas francesas. Degas distorsiona el espacio en el que aparecen estas figuras al negarse a presentarlas de acuerdo con las convenciones de perspectiva lineal.
Una línea diagonal oscura corta a través del lienzo sugiere una escena perspectival coherente, pero como nuestros ojos siguen esta línea a la esquina oscura de las paredes del estudio, nos vemos obligados a volver a explorar la pintura para un sentido de profundidad y dimensionalidad. Al mirar más a la derecha del violinista, nos encontramos con una superficie plana vacía de tablas de piso. Enfocándonos en las tablas del piso rayadas, notamos su irregularidad y cómo parecen inclinarse hacia abajo e hincharse a través del lienzo. La composición asimétrica de la obra de Degas se atribuye a menudo al japonismo, que se refiere a la tendencia creciente de arte y diseño japonés en Francia en el siglo XIX. Las impresiones japonesas fueron especialmente de interés para Degas, que adoptó sus formatos horizontales y su estructura asimétrica, como se ven en sus pinturas tituladas La lección de la danza y bailarinas en sala de ensayo, con un contrabajo doble. Estas influencias de las impresiones japonesas diferencian a Degas de otros artistas como Alfred Stevens y James McNeill Whistler, que se apropiaron de aspectos de la cultura japonesa, pintando modelos europeas en kimonos y poniéndolas junto a los accesorios orientales como ventiladores de mano, pantallas de partición y cerámica japonesa. La pintura de Degas en la colección Frick sigue la tendencia asimétrica, pero emplea una orientación horizontal más corta. Dentro de la historia de arte, Degas se considera un impresionista. Algunos de sus contemporáneos, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edouard Manet, entre otros, cuya obra se puede ver en el cuarto piso del Frick Madison, no se preocupaban por pintar ilusiones estáticas de la realidad, como lo eran con transmitir la transitoriedad de la vida cotidiana. Las escenas de la vida cotidiana incluían personas pasando por parques, reposeras en espacios públicos y, en el caso de Degas, bailarinas de ballet durante sus ensayos. Los impresionistas utilizaron lo que en el siglo XIX se consideraban técnicas radicales, como pintar con pinceladas cortas, blandas, colores puros brillantes y una sobresaturación de luz. Juntas, estas técnicas hicieron que las pinturas impresionistas parecieran inacabadas, como el bosquejo áspero de una pintura. El énfasis de capturar la cambiante calidad de la luz parece superar todos los aspectos visuales del ensayo. En esta pintura, la luz se emite desde las largas ventanas francesas del estudio ubicado en el Le Pelletier Opera, exhibiendo a las bailarinas en una suave retroiluminación amarilla, en contra a la luz frontal, que estarían expuestas en un buen funcionamiento, como vemos en la pintura de Degas titulada Rehearsal on Stage, de 1874. Las pinceladas de Degas, como las que vemos en las faldas de tul de las bailarinas, se relacionan al paso del tiempo y el cambio de luz, como si Degas estuviera tratando de mantenerse al día con el remolino del movimiento que estaba sucediendo frente a él. Es probable que Degas hubiera visto los cuerpos en movimiento y los gestos de las bailarinas, sus sombras proyectadas en las tablas del piso chirriante, el remolino de sus vestidos transparentes y sus cintas voladoras, así como el arco aserrado del violinista que habría estado creando el tempo de la danza. Con el paso del tiempo en el estudio, Degas también habría visto el cambio de la luz del día cuando se vertió a través de las ventanas. El interés de Degas en bailarinas de ballet comenzó en 1870
y culminó en la producción de aproximadamente 1,500 obras sobre el tema en múltiples medios como pinturas, dibujos y dibujos al pastel. Durante este tiempo, Degas se centró en estudiar el movimiento del cuerpo humano a través de la fisicalidad de las bailarinas, a menudo renderizándolas en posturas incómodas y desde puntos de vista no comunes. El violinista fue otro elemento recurrente de las pinturas de ensayo de Degas. A menudo estos hombres mayores son representados con una disposición ambivalente que no mira ni a las bailarinas ni a Degas. La multitud de obras que Degas produjo específicamente de bailarinas en ensayos apunta a un profundo, dedicado y tal vez obsesivo interés en el tema. De alguna manera, Degas estaba pintando a través del lente de la vie elegante o la modernidad de la vida, que era lo que los franceses élites del siglo XIX creían que las escenas de ballet de Degas representaban. El propio Degas provenía de un entorno rico y frecuentaba teatros de ópera, carreras de caballos y conciertos. Sin embargo, pasó una gran cantidad de tiempo observando a los parisianos de clase baja, específicamente a las mujeres que trabajaban como lavanderas, fabricantes de sombreros y bailarinas de ballet. De esta manera, Degas era un forastero que miraba a las intersecciones de género y clase en el París del siglo XIX. Con el triple privilegio social de ser un hombre blanco de élite, mirando a las mujeres blancas de clase baja, las pinturas de Degas de bailarinas implican una mirada voyeurista. Además, el violinista de Degas parece estar en trance, sugiriendo que había estructuras de poder presentes en la sala de ensayo, donde tal vez se esperaba que el violinista mayor ignorara a la presencia de otros hombres en la sala de ensayo o en el escenario. En los años 1870 y 80, las jóvenes bailarinas de ballet parisianas fueron a menudo pensadas como mujeres jóvenes, pobres, que venían de clase trabajadora y carecían de parentesco. Sin embargo, también podían ser vistas como celebridades. Eran, en las palabras de la académica Eunice Lipton, percibidas como mujeres sexy, animadas y un poco peligrosas, pero sobre todo públicas. El vestíbulo de la Ópera de París, por ejemplo, fue un lugar famoso para los miembros de élite de la ópera, llamados abonnés, para coquetear con las bailarinas jóvenes. Estas opiniones de las bailarinas son interesantes de considerar, especialmente cuando miramos a las bailarinas de Degas en el ensayo. Aunque no sabemos si Degas veía a estas bailarinas como chicas pobres o artistas glamorosas, podemos detectar la presencia de la mirada masculina. Las bailarinas sin nombre de esta pintura son despojadas de su agencia, mientras mueven sus cuerpos uniformemente a la música del violinista, y son objetivadas literalmente como objetos de estudio que eran accesibles y disponibles para Degas, incluso en momentos privados. En su búsqueda de captar la modernidad de la vida a través del ensayo, Degas también retrató las tensiones modernas entre la mirada masculina y el cuerpo femenino, que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Y aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias por escuchar.